Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 2, Pacto de Salomón con Hiram. Te invito a orar. Amante Padre, te agradecemos por este día que nos regalas. Te agradecemos por tu bondad y el perdón que nos ofreces. Señor, necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Que el Santo Consolador sea nuestra guía, nuestro Maestro, nuestro Señor. Permítenos conocer más de ti por el estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por escucharnos y elevamos esta petición en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Los capítulos 2 al 7 de este libro Segundo de Crónicas narran la edificación y consagración del templo por parte de Salomón. Y en este capítulo Salomón hace pacto con Hiram, quien le proporcionará elementos necesarios para llevar a efecto esa gran empresa. Hiram era rey de Tiro y mantenía buenas relaciones con la casa de David. Leamos los versículos 1 y 2. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 cargadores, 80,000 canteros y 3,600 capataces que los vigilaban. David había hecho todos los preparativos para la construcción del templo. Le había entregado todos los planos, el material estaba listo y el terreno dispuesto. Le correspondía a Salomón ahora tener la determinación de llevar adelante esa obra. Él aceptó el reto y se dispuso a comenzar la tarea de edificar casa al nombre de Jehová. Esta casa era para Jehová, para el Señor del pacto. Era la tarea más importante de su vida. Allí se dará a conocer el carácter de Jehová, el carácter del Señor. Pero también se edificaría casa para su reino, es decir, el palacio real y sus diferentes dependencias. Y para lograr eso, lo primero que hace es conseguir 70,000 cargadores. Estos generalmente no eran israelitas, sino extranjeros. David les había ordenado que ellos fueran labradores o cargadores. Estos eran verdaderos siervos o esclavos que prestaban servicios continuos en trabajos pesados. Además de eso, dice que 80,000 canteros, quienes eran los encargados de extraer la piedra y labrarlas, y 3,600 capataces, eran los encargados de recibir las órdenes y velar para que se llevara a cabo la tarea de acuerdo a las especificaciones y las designaciones de los oficios de cada trabajador. Salomón le revela sus planes a Hiram, el rey de Tiro, de lo que está pensando hacer, versículos 3 al 6. Después envió Salomón a decir a Hiram, el rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para que se construyera una casa en que habitar. Mira, yo tengo que edificar una casa al nombre de Jehová, mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromática delante de él, para la colocación continua de los panes de la proposición, para los holocaustos de la mañana y la tarde, los sábados, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Pero ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Debemos considerar que hay algunas diferencias con el relato que aparece en el libro de Reyes. Reyes menciona algunos elementos que no aparecen en Crónicas, pero a su vez en Crónicas complementa la narración con detalles del mensaje a Hiram que no aparecen en ninguna otra parte de la Biblia. Lo cierto es que Salomón acude a Hiram para pedirle que siguiera haciendo con él como hizo con David. Dice, enviándole cedros para que se construyera una casa en que habitar.
Tiro era una importante ciudad portuaria del mar Mediterráneo al norte de Israel. Dos altas cordilleras transcurrían dentro de los límites del Líbano y en sus laderas crecían espesos bosques de cedros. Antes habían proporcionado material de construcción y obreros para que David construyera el palacio real. Las relaciones entre Hiram y David fueron muy cordiales. Tan pronto Salomón fue coronado rey, envió sus saludos y presentes al nuevo rey. Elena de White comenta: David había vivido en amistad con la gente de Tiro y Sidón, quienes no habían molestado a Israel en ninguna forma. Hiram, rey de Tiro, reconocía a Jehová como el Dios verdadero, y algunos de los sidonios estaban abandonando el culto de los dioses. Hoy día, en el trato con nuestros prójimos, hemos de ser bondadosos y corteses. Hemos de ser como letreros que testifiquen en el mundo del poder de la gracia divina para refinar y ennoblecer a los que se entregan para el servicio de Dios. Manuscritos 18, página 1905. Así que David también se convierte en un ejemplo de su trato con personas que son diferentes a nosotros, pero que son ganadas para el reino de Dios. La solicitud de Salomón era que debía edificar el templo como un lugar de residencia para Jehová, donde estuviera presente con su pueblo, y para que pudiera glorificar su nombre en la tierra. Allí debían celebrarse los diversos ritos y las ceremonias que se instituyeron para el tabernáculo del desierto, y Salomón pasa a describir algunos ritos que eran importantes en los servicios al templo. Dice, para quemar incienso aromático delante de él. La preparación del incienso era un trabajo especial. El incienso debía ofrecerse en el altar 2 veces al día, en la hora de la oración matutina y de la oración vespertina, para quemar incienso aromático delante de Jehová. Elena de White explica: el incienso que encendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es el único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Libro Patriarcas y Profetas, página 366. Además, el templo era, según el texto, para la colocación continua de los panes de la proposición. Los panes de la proposición consistían en 12 panes que se renovaban cada sábado. Los panes que se sacaban eran considerados sagrados y los comían los sacerdotes en el lugar santo. Estos 12 panes constituían una perpetua ofrenda de parte de las 12 tribus en señal de gratitud a Dios por las bendiciones recibidas diariamente de su mano. El pan de la proposición señalaba a Cristo, el pan de vida. Elena de White lo expone así: era un reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para el espiritual, y de que se lo recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. En el desierto Dios había alimentado a Israel con el pan del cielo, y el pueblo seguía dependiendo de su generosidad tanto en lo referente a las bendiciones temporales como a las espirituales. El maná, así como el pan de la proposición, simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Él mismo dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 367. Salomón le explica a Hiram que el templo también era para los holocaustos de la mañana y la tarde. Esto hace referencia al sacrificio diario. Este era un holocausto, es decir, un sacrificio de animal completo que debía ser sacrificado en la mañana y debía consumirse lentamente durante el día, y el sacrificio de la tarde que debía arder en el altar de los holocaustos hasta la mañana. Esto significaba la intercesión constante de Jesús en favor de su pueblo. Su sacrificio los cubría a todos. Elena de White explica: cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de 1 año con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación
y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Libro Patriarcas y Profetas, página 365. Salomón se menciona también que en el templo se llevaban a efecto ceremonias especiales, los sábados, lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios. Las diversas actividades que se desarrollan en el templo, los sacrificios de paz, la ofrenda por el pecado y las fiestas nacionales, todos formaban parte de la vida religiosa de los israelitas. Este templo que se ha de levantar ha de ser grande, dice Salomón, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. El templo mismo no debía ser físicamente grande, pero tenía que ser una belleza sin par, de un esplendor único, engalanado con piedras preciosas, adornado con oro bruñido. Representaría la sobresaliente belleza de la santidad que caracteriza a Dios y todas las cosas que se relacionan con Él. Además se destaca que Dios es el verdadero Dios, sobre todos los dioses inventados por los hombres. Salomón hace una reflexión interesante. ¿Quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? Ninguna construcción de la tierra puede representar adecuadamente la grandeza y la gloria de Dios. Al escribir a Hiram de Tiro, Salomón no vaciló en exaltar a Dios por su grandeza y bondad. Dios está por encima de todo. Este templo es una oportunidad para relacionarse con ese Dios maravilloso. El templo no encerrará a Dios, sino será el lugar de encuentro con Dios. Es la prueba que Dios está en medio de su pueblo. Pero Dios es mucho más que un templo. Y agrega Salomón: ¿quién soy yo para que le edifique casa, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? A esta altura de su vida, Salomón era un hombre de profunda devoción y señalada humildad. Reconocía su completa insignificancia ante la grandeza del cielo y el esplendor y la grandeza de Dios. Así que la tarea era grande, pero también debía reconocerse como un gran privilegio, y este honor de hacer el templo para honrar la bondad divina. Entonces viene la petición de Salomón a Hiram, versículos 7 al 10. Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Para tus siervos, los que trabajen cortando la madera, daré 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. La solicitud que hace Salomón consistía, número 1, en que debía concederle un hombre que trabaje la plata o el oro y que pudiese dirigir a los que David había escogido del pueblo para ese oficio. Al parecer, esta solicitud no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Cito a Elena de White, quien afirma: Salomón recurrió a esos apóstatas para buscar un maestro artesano que supervisara la construcción del templo en el monte Moria. Al rey le habían sido confiadas por escrito minuciosas especificaciones acerca de cada porción de la estructura sagrada, y él debería haber recurrido a Dios con fe en procura de ayudantes consagrados a quienes se había concedido habilidad especial para realizar con exactitud la obra requerida. Pero Salomón pasó por alto esta oportunidad de poner en práctica la fe en Dios. Pidió al rey de Tiro, un hombre hábil, que supiera trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que supiera esculpir con los maestros en Judá y en Jerusalén. Esto está en la Review and Herald del 4 de enero del año 1906. Salomón debió consultar al Señor sobre la conveniencia de tener a un hombre que no adoraba a Dios construyendo parte del templo. En segundo lugar, la petición que hacía Salomón era que escaseaba en Palestina la madera.
pero que abundaba en Fenicia. Así que solicitó madera de sándalo y de cedro. Ahora, lo tercero que le pedía era que le cortaran la madera y que iban a recibir un pago por esa tarea. Ellos, los fenicios, le daban madera y Salomón les proporcionaba alimentos que eran escasos en Fenicia. Ese era un buen intercambio. Hiram da respuesta a la propuesta de Salomón y es lo que leemos en los versículos 11 al 16 de este interesante capítulo. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió en una carta que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Hiram también decía: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo, prudente, que va a edificar una casa a Jehová y una casa para su reino. Yo pues te envío un hombre hábil y entendido, Hiram Adi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, aunque su padre era de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, junto a tus hombres peritos y a los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y la cebada, el aceite y el vino de que han hablado, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la llevaremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú harás que suban hasta Jerusalén. Algo interesante es que en Reyes no se menciona que Hiram de Tiro hubiese escrito una carta con respuesta, pero ese fue el medio de comunicarse y ratificar el convenio con Salomón. Lo interesante es la manera en que Hiram se refiere al Dios de Israel. Hiram había llegado a reconocer que el Señor estaba con David y que ciertamente amaba a los israelitas, y por eso el Señor había nombrado a Salomón. La fidelidad con que David reconocía al Señor debe haber impresionado a las naciones que lo rodeaban. Mediante sus relaciones con David y Salomón, Hiram había oído del Dios de los hebreos. En ese tiempo, el nombre de Jehová llegó a ser honrado por muchos de los vecinos de Israel y se comprendieron mejor los principios de su ley y gobierno. Se derribaron las barreras y se efectuaron conversiones. Hiram reconocía a Jehová como el creador de los cielos y la tierra. Pero no es claro si Hiram adoraba a Dios y si había o no aceptado la religión de los hebreos. Hiram habla con deferencia y respeto del Dios de los hebreos que tanto había bendecido a David y a su hijo, lo que constituye una indicación adicional de que estaba profundamente impresionado con la religión de Israel y apoyaba a Salomón ese deseo de construir un templo para el Dios de Israel. Entonces Hiram le dice que le envía a un experto, a Hiram Abi, que es hijo de una mujer hebrea de la tribu de Dan, pero que el padre era de Tiro. Ahora, según Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 14, Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Esto no necesariamente es una contradicción, pues la madre podría haber sido de la tribu de Dan y el padre originalmente un miembro de la tribu de Neftalí que obtuvo la ciudadanía de Tiro. Este hombre sabía trabajar todos los metales preciosos y podía ayudar en la edificación del templo, y le manifiesta que acepta el intercambio de alimentos por madera. Ambos dijeron de lo que tenían y recibieron lo que necesitaban, y como resultado ambos se beneficiaron. Los dos quedaron contentos con este convenio que fomentó tanto la prosperidad como la paz. Hiram hace una aclaración. Ellos llevarían la madera hasta Jope y ellos de allí debían llevarla a Jerusalén. Este puerto quedaba a unos 56 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y termina este capítulo con el censo de los extranjeros, versículos 17 y 18. Salomón hizo el censo de todos los extranjeros que había en la tierra de Israel, después del que David, su padre, había hecho, y se halló que eran 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, 80,000 para las canteras en las montañas, y 3,600
como capataces para hacer trabajar al pueblo. Se hace el censo de los extranjeros, los que no eran israelitas. Sin duda, este grupo consistía principalmente en descendientes de las tribus cananeas autóctonas que no habían sido expulsadas por Israel. Los habitantes aborígenes fueron reducidos a servidumbre en el tiempo de la conquista. Existen discrepancias con lo registrado en el libro de Reyes, pero lo cierto es que los extranjeros desempeñaban labores de carga y labores fuertes que no eran dadas a los israelitas. Apreciados amigos y hermanos, Dios espera que nosotros le rindamos un servicio fiel y voluntario. El participar activamente en las actividades de la iglesia es el mejor medio para fortalecer nuestra fe y crecer espiritualmente. La invitación entonces es a consagrar todo lo que somos y tenemos, todo nuestro tiempo al Señor. Démosle a Él el primer lugar en nuestra vida. Esa es mi oración. Amén.